Bueno, vamos a ver un tema que al menos en el mundo espiritual es básico, es la fe. Y la fe la podemos definir de muchas maneras. Hay grandes teólogos que desarrollan libros enteros acerca de la fe, pero en realidad la fe no debe ser tan complicada. La fe sobre todo debe ser práctica. Y de eso se trata la plática del día de hoy. Ejercitemos nuestra fe. ¿Por qué es importante ejercitar nuestra fe? Bueno, si bien nosotros no predicamos un evangelio color de rosa, jamás escucharán a alguien aquí decir que cuando vengas a Cristo tus problemas se van a acabar, vas a sacarte la lotería, vas a quitarte todos tus vicios de la noche a la mañana, etcétera, etcétera. No, sabemos que es un proceso. Pero tampoco estamos en el otro extremo, donde el venir a Cristo significa que vas a sufrir, que vas a llorar, que te van a atacar. No somos masoquistas tampoco. No estamos ni en un extremo ni en otro, pero la vida sí es ese vaivén que nos lleva, todo lo que vivimos nos sirve para enriquecer. Y cuando lo podemos ver desde la perspectiva de Dios, encontramos que en los problemas hay un propósito. Hay un motivo por el cual Dios nos hace pasar por esas situaciones. Y la fe es la llave que mueve la mano de Dios y desata su poder, a grosso modo. ¿Sí? Por fe podemos orar por sanidades, por fe podemos resolver problemas financieros, por fe podemos atravesar por el valle de la sombra de muerte, por fe podemos hacer muchísimas cosas. Y podemos decir muchos mensajes muy padres y escuchar prédicas y cassettes y leer libros de la fe. Y suena más bonito y más fácil de lo que en realidad es. Porque cuando estamos en medio de la tribulación, en medio de esa situación, cuando estamos siendo probados en nuestra fe, todo lo que leímos, todo lo que estudiamos, todo lo que escuchamos, todo lo que aparentemente ya sabemos y hemos memorizado, híjole, no hallamos en dónde realmente buscarlo. Y en esta hora quiero ser un poco vulnerable o mucho, así como decía Saúl, cuando dice, yo pensé que no iba a venir nadie, pero dije, no, Dios, tanto trabajo no puede ser en vano. Hay momentos en que nos sentimos así. Y esos momentos son los que definen nuestra vida y definen nuestro caminar y definen nuestro siguiente paso. Y a veces hasta nos sentimos un poquito avergonzados de decir, sí, ¿dónde está mi fe? Pero si nos vamos a la Biblia, todos los hombres tuvieron esas lagunas, esos columpios en su vida espiritual que a veces los llevaron a cuestionar, ¿dónde está mi fe? ¿Y dónde está Dios? Vemos a un Elías, después de haber derrotado a todos los sacerdotes de los ídolos, habiendo hecho descender fuego del cielo. Capítulos adelante lo vemos huyendo, escondiéndose, deseándose morir. Y vemos a un David empoderado, derrotando gigantes, y después lo vemos diciendo, ¿dónde estás, mi Dios? De noche y de día clamo por ti, mis lágrimas inundan mi cama, no encuentro paz. Pero después lo vemos otra vez. Entonces, es parte de la vida cristiana, es parte de lo que Dios quiere para nosotros. No necesariamente, pero ¿por qué nos vienen las pruebas? Hace como 2 meses más o menos, bueno, algunos ya me conocen, siempre digo, soy contador, perdón, y soy muy estructurado y procuro tener todo muy controlado, muy programado, muy planeado, tanto en la vida personal como en la vida familiar, como en el trabajo. Me encantan los presupuestos, me encanta saber dónde voy a estar las vacaciones del próximo diciembre, dónde van a estar mis hijos, de todo lo quiero tener. Y Dios a veces me lo permite, y Dios es bueno y me da esa paz y esa tranquilidad. Y hemos dado testimonios aquí de provisión de Dios, de cómo Dios ha sanado, de cómo Dios ha provisto para todas nuestras necesidades. Pero hace 12 meses pasó algo que me cambió la perspectiva, o me hizo más bien retomarla. Resulta que hubo un incidente en el trabajo de un problema
burocrático que no podíamos resolver. Y no había manera de hacer nada, o sea, solo esperar. Y nos habían dicho que podía tardar de 6 a 8 semanas, 2 meses, y se iba a resolver porque se tenía que resolver. Y sí, además teníamos la confianza que se iba a resolver favorablemente. Lo que jugaba en nuestra contra era el tiempo, porque no podíamos esperar esas 6 o 8 semanas. Lo necesitábamos, la solución ya, pero no había nada que hacer. Entonces, en ese momento empecé a cuestionarme, decir, bueno, a ver, tranquilo, tú has predicado, has estudiado y has dicho que la fe y que confiamos. Entonces me pongo a orar, Padre, pongo esto en tus manos y yo sé que se va a resolver. Y llega el día siguiente, eso fue un viernes, llegó el lunes, le pregunto al contador, ¿cómo está? ¿Ya se resolvió? No. Digo, bueno, ok, Dios tiene sus tiempos, Dios sabe cuándo, me pongo a orar y al día siguiente nada. Y en ese día era la oración de varones y entonces hay un momento en donde todos compartimos nuestras necesidades y yo expongo mi necesidad y ya oran por ella. Y entonces el pastor me habla después de la oración y me dice, oye Arturo, me dejaste preocupado porque tú siempre todo tranquilo, nada pasa, todo está bien. Y el que hayas dicho que tenías un problema me preocupa. Y ya le expliqué cuál era el problema. Y yo esperaba del pastor que me dijera, Arturo, vamos a orar por ti, ánimo, no te desesperes, ten confianza. Y lo que recibí fue una carcajada que le salió de lo más profundo. Dijo, bienvenido al mundo de la fe, Arturo. Aquí es donde se prueba la fe. Y yo dije, ay, Dios mío. No supe qué decir. Yo dije, pero Dios es un Dios de orden. También le gusta que planeemos, Dios nos da. Pero dice, no, aquí es donde la fe empieza a moverse. Le soy sincero, fue un trago amargo porque yo esperaba que me apapachara, que dijera, sí, vamos a orar y Dios va a hacer un milagro y que me consolara. Y no, me dice, aquí es donde la fe empieza a mover. Chin. Y pasaron 2, 3 días y nada. Entonces ya empiezo a orar y le digo, bueno, Dios, ok, es en tus tiempos, haz lo que tú quieras, cuando tú quieras, no voy a hacer nada. Y Dios me dijo, ¿sabes qué? No quiero resignación, quiero fe. Quiero que creas que lo puedo hacer y aparte que quiero hacerlo. Entonces, como que cambió mi perspectiva y empecé a orar dando gracias por lo que Dios estaba ya empezando a hacer. Para no hacer la historia muy larga, en vez de llevarse 4, 6, 8 semanas, se resolvió en semana y media y pudimos sacar todo lo que teníamos pendiente. Entonces, pero me di cuenta de algo, o sea, me quedó como ese huequito, esa sensación de entrepena, sinceramente, de cómo es posible que no haya estado preparado, cómo es posible que esto me haya movido, cómo es posible que haya dudado. Y empecé a decir, Dios, tú tienes algo para mí, o sea, enséñame, porque gracias porque sacaste esto adelante, gracias porque guardaste la fuente de empleo de muchas personas y gracias porque pudimos seguir adelante. Gracias, sí, gracias, pero tú quieres enseñarme algo. ¿Qué es lo que me quieres enseñar con esto? Porque no creo que tú seas un Dios que te deleites en vernos angustiados, en vernos apurados. Pero ¿qué nos quieres mostrar? Y llega el sábado y en la oración de hombres, los sábados normalmente se tardan en conectar porque somos medio, es el día que podemos descansar, entonces tardaron en conectarse varios y solo se conectó otro hermano, otro compañero de oración y un servidor. Entonces en lo que se conectaban empezamos a platicar y yo tenía esa sensación de, Dios, ¿qué quieres enseñarme? Y la plática empezó a llevarse a cabo de temas personales, de cómo te va, bien, ya se solucionó el problema, sí, muchas gracias, gracias a Dios, pero tenía ese huequito. Le digo, ¿y tú cómo estás? Dice, Arturo, hoy, dice, hace 3 años me operaron de la pierna, dice, y gracias a Dios ya estoy bien, me daba el testimonio, estoy muy contento, me dice, porque por primera vez en 3 años regresé al gimnasio. Ay, qué padre. Dice, no, ni tanto. Dice, porque estoy bien adolorido. Y yo, ay.
Y dice, "Pero todo me duele, todo me duele". No sé quién habla así, ¿no? Pero ya ustedes lo ubican. Y tomé un paracetamol. Y yo, sí, no, ya. Y me dice, pero ¿sabes lo que más me duele, Arturo? Le digo, ¿qué? Que no cargo ni la mitad de lo que cargaba hace 3 años, cuando me estaba ejercitando. Y me dijo algo que me llamó mucha atención. Me dice, eso pasa cuando dejas de ejercitarte. Todo te duele y no cargas lo mismo que cargabas antes. Y en ese momento fue la respuesta de Dios para mi vida, para esa duda, ese por qué me había hecho pasar por esa situación. Hice memoria y fui honesto con Dios, porque finalmente pues Él lo sabe. Y empecé a ver, pero a ver, Dios, tú me diste recursos para esto, tú sanaste en esa ocasión y oramos y pues mi fe yo sentía que estaba bien y Dios me decía, no te hagas, Arturito, no te hagas. Y empecé a decir, bueno, ok, cuando oré por salud, sí oré con fe, pero siendo honesto, decía, bueno, pero Dios también puede usar el gasto de seguros médicos. Entonces, Dios sanaba, pero si no, ¿qué pasaba? Usaba el gasto de seguros médicos. Cuando necesitaba para colegiaturas, lo que sea, yo decía, Dios provee, y Dios mandaba que el bono, que las utilidades, que la devolución de impuestos, que esto y lo otro. Pero si no, tenía un fondo de ahorros. Siempre traía una red sobre la cual podía estar tranquilo, un plan B, digamos. Y yo decía que confiaba en Dios y pensaba que confiaba en Dios, pero Dios me estaba dando una lección. A ver, en esta situación no había plan B, no había, si Dios no me responde, hago esto o hago aquello. Era sí o sí. Entonces me puse a analizar y cuando querido hermano me dice, eso pasa cuando dejas de ejercitarte, las cosas te duelen, dejas de cargar el peso que cargabas antes. Y me acordé hace muchos años, cuando recién nos casábamos, todas las que pasamos, y no había plan B, no había plan C, era confiar en Dios y Dios resolvía. Y a veces Dios nos hace pasar por situaciones porque tenemos que ejercitar nuestra fe. Entonces dije, perdóname Dios, tienes razón. Yo pensé que confiaba en ti. Y a mi manera confiaba, pero no es a mi manera, es a la manera de Dios. Es creer que Él puede hacerlo y creer que Él quiere hacerlo. Y no hay plan B que valga, aunque lo tengamos. Nuestra mente, nuestra fe y nuestro corazón debe estar enfocado en que Dios quiere y Dios puede hacerlo. Y pues tomando el ejemplo de mi amigo, dije, bueno, ok, tienes razón. Dejé de ejercitar mi fe. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a buscarme un coach, un entrenador de fe. Y me fui a Hebreos. En Hebreos 11 tenemos la lista de los campeones de la fe y decidí tomar el ejemplo de alguien. Y Dios me llevó a ver Hebreos 11:21 y dice, fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano, o sea, nunca es demasiado tarde, y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyando en su vara. Entonces, tomé a Jacob como mi entrenador de fe personal y me fui a la historia de Jacob. La historia de Jacob se encuentra en Génesis 27, 28, un poquito antes, desde el 26, 27, 28 hasta el 35. En casa, con calma, la leen. Y dije, bueno, a ver, ¿qué hizo Jacob para que tuviera el honor de estar en esta lista de los campeones de la fe? Y encontré algunos tips que quisiera compartir con ustedes. Son muchos textos, no voy a leer todos, pero nada más Génesis 27 en el 41, después de que, ustedes saben la historia, Jacob le vende, le compra más bien a su hermano Esaú la primogenitura por un plato de lentejas. Si ustedes saben toda esa historia. Después su hermano entra en razón y se enoja mucho y lo quiere matar. Bueno, estaba enojado. Y dice, desde ese momento Esaú odió a Jacob porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar. Pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. Entonces Rebeca, que era la mamá, se entera de los planes de Esaú y llama a Jacob y le dice, escucha, Esaú se consuela haciendo planes para matarte, así que, hijo mío,
presta atención y prepárate y huye a casa de mi hermano Labán en Aram. Y quédate allí hasta que tu hermano se calme. Cuando él se haya calmado y olvide lo que hiciste, mandaré a buscarte para que regrese. A ver, ¿quién quería que se fuera? La mamá, Rebeca. ¿Por qué quería que se fuera? Porque su hermano lo quería matar. Ok. Entonces, en el 46 es el último versículo del 27, dice, luego Rebeca le dijo a Isaac era el papá, era el esposo de Rebeca, dice, estoy harta de estas mujeres hititas, preferiría morir antes que ver que Jacob casado con una de ellas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ella se presenta con su esposo, que dice, no, Isaac, me muero. Y el hombre, como siempre, comprensivo, amoroso, le dice, ¿qué tienes? ¿Qué te angustia, mi amor? Y dice, no, es que mi hijo, esas mujeres hititas son feas, groseras y lo que le sigue, no soporto pensar que mi hijo se case con uno de ellos. Bueno, ¿qué hace Jacob? ¿Qué hace Isaac? Dice el 28, lo primero que hace Isaac es, entonces Isaac llama a Jacob, lo bendice y le ordena. O sea, ¿quién termina tomando la decisión? Jacob, Isaac. Y ya me imagino a Rebeca atrás de él, sí, mijito, obedece a tu papá, él es el que quiere que te vayas, aunque la que quería era ella. Esto se parece a las señoras que quieren cambiar las cortinas de la casa y le dicen a su esposo, mi amor, ¿no se te hace que entra mucha luz en la recámara? No, dice, no, está bien, siempre hemos vivido así. No, pero tú mereces descansar, ¿por qué no pones persianas? No. Y al ratito el esposo, mujer, ¿sabes qué se me acaba de ocurrir? ¿Por qué no ponemos persianas en la casa? Y la mujer, no, ni se te ocurra, mi amor, porque tendrás que cambiarlas de toda la casa. Y bueno, no, pero ya sabes que cuando se me ocurre algo, lo hacemos. Entonces la mujer saca un catálogo de persianas y dice, mira, casualmente aquí tengo uno. Ahí sí el esposo se enoja y le diga, no digas eso, mujer, no hay casualidades, es de Dios que tenemos que tener. Entonces, así Rebeca. Ella no quería que su hijo se fuera, pero tampoco iba a soportar que se casara con cualquiera. Entonces, pero la historia empieza aquí, en el viaje de Jacob. Y el viaje de Jacob lo lleva a un viaje de fe. No tenía plan B. Era irse e irse sin nada. ¿Y qué es lo que pasa? Dice en el 28:10, dice que encuentra un buen lugar para dormir, para descansar, y toma una piedra, se recuesta, y en ese sueño, tiene un sueño, y en ese sueño ve una escalera y ve ángeles subir y bajar, y a Dios lo ve arriba, y Dios le hace unas promesas. Le reitera la promesa que le hizo a su papá, a su abuelo, y le dice, la tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Lo mismo que le dijo a Abraham se lo está reiterando a él. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente, al occidente, y Jacob lo escucha, se vuelve a dormir, y en la mañana, ¿qué es lo que hace? Levanta un memorial con piedras y pone la piedra en la cual se recostó y unge con aceite en señal de sacrificio a Dios. Y dice, si Dios en verdad está conmigo y me promete que en este viaje me provee y me da ropa, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces sabré que el Señor es mi Dios. Y continúa su viaje. Entonces, este es un primer encuentro que Jacob tiene con Dios. Es un primer encuentro personal. Seguramente su papá Isaac, su abuelo Abraham, le habrán contado esas historias en el desierto, esas noches en las que Dios lo sacó y vio las estrellas y les dijo, así como ves las estrellas que no se pueden contar, así como la arena, así será tu descendencia. Y esas pláticas de seguro estaban en casa, pero este encuentro fue el primer encuentro que él tuvo de manera personal con Dios. Y salió y siguió caminando sin plan B. Finalmente llega a la tierra de su tío. Muchos conocen la historia, la voy a simplificar. Trabaja 7 años por una esposa, después trabaja otros 7 años por otra, después trabaja otros 6 años, y en ese periodo de 20 años, él y su suegro tienen una estira y afloje. El suegro le cambia 10 veces el salario, se transean uno al otro, y total que
termina temiendo Jacob que su suegro le quite lo que ha trabajado y sale huyendo. Huye de regreso a casa con sus esposas, ya con hijos y con el ganado y las propiedades que con su sueldo él había adquirido. Y su suegro va y lo alcanza. Imagínense que la pesadilla de todos nosotros, que nuestro suegro nos quiera alcanzar y corretear y alcanzar, ¿no? Que corretee lo que quiera, pero que no nos alcance. Pero lo alcanzó y no, mi suegro es muy bueno. Y resulta que cuando lo alcanza, una noche antes, Dios le dice a su suegro, aguas y toques a Jacob, porque es un bendecido mío. Entonces, lo alcanza y le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué huyes? ¿Por qué actúas imprudentemente? No me permites pedirme de mis hijas, de mis nietos, y aparte me robas mis ídolos. Sucede una situación, se aclara, y cada quien hace un pacto y se van cada quien en paz. Pero Jacob tenía todavía un pendiente, tenía que ver a su hermano. Tenía ese asunto por resolver. Y regresa a Betel, a ese lugar donde Dios le había hablado por primera vez. Él le dice que no se preocupe, que lo va a recibir bien. Y después, en el 35, de 9 al 15, dice, ahora que Jacob había regresado de Padán Aram, de donde estaba, Dios se le apareció de nuevo en Betel. Y Dios lo bendijo diciéndole, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Entonces Dios le dijo, yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación, incluso de ti saldrán muchas naciones, habrá reyes entre tus descendientes. Y aquí termina, bueno, la historia continúa, y Jacob se multiplica, después sigue José y demás, pero hasta aquí vamos a dejar nuestra historia. Ahora, ¿qué rescatamos de esta historia? Yo tomé al menos 5 puntos que quisiera compartir con ustedes que Jacob hizo, que fortalecieron su fe y que va a fortalecer mi fe y espero fortalezca su fe. Número 1, dice, ejercita tu fe sobre altares de testimonio para recordar y meditar lo que Dios es y hace, pero también de cómo te ve Dios. ¿Qué fue lo que levantó Jacob en ambos encuentros con Dios? Hizo memoriales. No se trata de adorar esas cosas, se trata de que nos sirvan de recordatorio de lo que Dios hace. Por eso es muy importante lo que nosotros hacemos en nuestras reuniones, que contamos las experiencias. Nosotros le decimos, damos testimonio, pero no es otra cosa más que contar la experiencia que hemos tenido con Dios. Y esas experiencias nos sirven de recordatorio. Jacob puso esas piedras para que cada que pasara por allí recordara las promesas de Dios, recordara cómo él lo había bendecido. Pero Jacob no es el único. El pueblo de Israel a lo largo de la historia ha hecho y levantado memoriales. Cuando cruzaron el río Jordán, guiados por Josué, y acamparon al otro día en Gilgal, levantaron piedras y esas piedras les servían de memorial. Yo imagino a los judíos, a los israelitas, caminando con sus hijos y pasando. Y papá, ¿qué significan esas piedras? Ah, hijo, esas piedras fue cuando cruzamos por aquí y Dios nos libró y Dios nos llevó y todo. ¿Sí? Y recordar las promesas de Dios, recordar las veces que Él ha suplido, que Él ha dado, que Él ha mostrado su brazo poderoso, nos sirve para ejercitar nuestra fe. Tenemos que tener siempre presente eso. En ESEA nos animan a tener un diario de promesas cumplidas. Cuando Dios te hace una promesa, ya sea que estés dormido, que alguien te la dé, que leíste un versículo y sentiste que ese párrafo era para ti, vamos y lo anotamos. Y después, cuando se cumple, anotamos la fecha en que se cumplió y eso alimenta y fortalece nuestra fe. También el salmista David lo hacía. Salmo 77, 10 al 16 dice, bueno, ustedes leen todo el capítulo, empieza de una forma muy dramática. Encontramos a David angustiado, afligido, desesperado, sin ánimo, totalmente deprimido, como tal vez muchos
nos hemos sentido. Pero llega el 10 y dice, y yo digo, David, este es mi destino, el Altísimo volvió su mano contra mí. O sea, a veces nos sentimos así. De hecho, Jesús cuando estaba en la cruz dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y hace referencia a estos salmos. Y el 11 es hermoso porque dice, pero entonces, después me acuerdo de todo lo que has hecho. Me acuerdo de lo que has hecho. Traer a memoria eso que Dios ya hizo por ti una vez. Esa vez que no hallaba salida y Dios te llevó. Acuérdate, cuando tu fe flaquee, ejercítala recordándote lo que Dios ya hizo por ti. Dice, me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Eres el Dios grande, maravilloso. Demuestras tu asombroso poder entre las naciones. Con tu brazo fuerte redimiste a tu pueblo. Entonces, recordar fortalece nuestra fe. Haz memoriales y ponlos en tu casa. O sea, algo que te haga recordar un milagro de Dios. Y cuando tus hijos te pregunten, ¿y eso por qué lo tenemos allí? Está bien feo, papá. Ah, bueno, es que está feo, pero cuando tú estabas muy chiquitos, resultó que oramos por esto y Dios cumplió. Y para que no se nos olvide, tenemos esto. ¿Sí? Entonces, hagamos memoria de lo que Dios hace por nosotros. ¿Sí? Entonces, número 1, construyamos memoriales, no para adorarlos, sino para adorar a aquel que hizo eso. Número 2, ejercita tu fe sobre tu nueva identidad. Es interesante que Jacob construyera de ahí en adelante todo su futuro y el futuro de su familia a través de la nueva identidad que Dios le dio. Cuando estaba en Betel se le apareció de nuevo, ¿qué dice? Ya no te llamarás Jacob. Jacob es el que trastabilla, el que toma del talón. El lenguaje hebreo es un lenguaje figurativo. Entonces, el hecho de que quiera decir que toma del talón es porque hace trastabillar. Pero también en ese momento, hasta ese entonces, todos lo habían conocido como Jacob, el que hace trastabillar, el tramposo, el que engaña, el que saca ventaja. Pero cuando se le aparece la segunda vez en Betel, le dice que ya no se va a llamar Jacob. Ahora, ¿cómo se va a llamar? Israel. Israel quiere decir el que pelea con Dios, el que lucha con Dios. Y tiene dos sentidos. Uno es el que pelea uno contra el otro, pero también es el que pelea con. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces es Dios que pelea con Él para vencer a todos sus enemigos. Entonces tiene ese doble sentido. Y a partir de aquí, cuando le cambia el nombre, ¿qué le ordena aparte Dios a Jacob? ¿Qué le dice en el 35? Dice, ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. Y le dice, sé fructífero y multiplícate. Ahora, esta palabra, ¿qué les recuerda? ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde nos remite? Al Génesis. Cuando Dios pone al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, les dice, sean fructíferos y multiplíquense. Cuando se los menciona, el hombre y la mujer no habían pecado. Tenían una relación ideal con Dios. Era el modelo original que Dios tenía para la humanidad. Cuando Dios le cambia a Jacob el nombre y le pone Israel, le da una nueva identidad. Y de nuevo se restituye ese modelo original, donde podemos fructificar y multiplicarnos. No sé si me explico. Cuando Dios te cambia tu identidad, cuando tú aceptas a Jesús, eres una persona nueva. Se restituye el modelo original. No tienes que luchar, pujar por la bendición, sino que ya de suyo tú puedes multiplicarte y fructificarte. Entonces, ¿cómo está tu identidad con Dios? ¿Sigues arrastrando tus errores del pasado? ¿Ya aceptaste a Jesús, pero todavía no te sientes digno de recibir esas promesas? ¿Piensas que sufres por tus errores pasados? No, quítate esa idea. Dice la palabra de Dios que en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, ese modelo original ya se restituyó contigo. Nuevamente estás en posibilidad de ser
fructífero y de multiplicarte. Entonces, ejercita tu fe sobre esa nueva identidad que Dios te dio, no sobre lo que vivías antes, de cómo eras antes. Todo eso ya Jesús, ya Dios ni se acuerda. Ejercita tu fe sobre tu nueva identidad, ¿sí? Número 2. Número 1 fue, haz memoria, construye memoriales. Número 2, ejercita tu fe sobre tu nueva identidad, sobre tu nueva relación con Dios. Número 3, son 5, no se espanten. Número 3, ejercita tu fe sobre tus sentidos y bases sobrenaturales, no sobre tus sentidos y recursos naturales. Cuando Jacob salió huyendo prácticamente. Me imagino que podía llevar lo que podía cargar, no más. ¿Sí? Un poco de aceite, quizás algo de pan, de alimento. El dinero no servía de mucho porque no había dónde comprar. Entonces, ¿de qué le servía llevar dinero si no podía comprar? Pero salió con lo que tenía. Pero cuando se le aparece Dios y le hace las promesas, él pone más atención en esa escalera, en esos ángeles y en Dios en su presencia, prometiéndola. Él ve más lo sobrenatural que lo natural. Él ve más, pone más énfasis en los recursos que Dios le prometió, en lo sobrenatural de su sueño, que en los recursos que tenía en lo natural, porque no tenía nada, no había plan B. Entonces, ejercita tu fe sobre las promesas, sobre las bases y recursos espirituales. Dice 2 Corintios 5:16. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos en Cristo, que Cristo solo desde el punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Ya no son los recursos humanos, ya no es nuestra mente humana, ya no es la visión humana. Ya ahora tenemos que verlo desde la posición donde Él nos ha puesto, desde las alturas, desde sentados al lado de la gracia de Dios. Dice Filipenses 4:19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. No conforme a los recursos, no conforme al plan B, no conforme a la reservita, no conforme al seguro de gastos médicos, no conforme al familiar influyente, no conforme a esto o a lo otro. Es conforme a las riquezas. Y dice, Dios proveerá de todo. Todo es todo. Todo no es lo económico nada más. Todo es salud, todo es gozo, todo es alegría, todo es consejo, todo es sabiduría, todo es enfoque, todo es todo. ¿Sí? Entonces, tenemos recursos sobrenaturales a nuestra disposición. Construyamos, edifiquemos, fortalezcamos nuestra fe en base a esos recursos sobrenaturales. ¿Sí? Llevamos 3. 4. Ejercita tu fe sobre las promesas que ya nos dio. Pero más allá de las promesas, ejercitemos nuestra fe en quien nos lo promete. Los mexicanos tenemos, y digo los mexicanos porque hay aquí de varias nacionalidades y nos están escuchando también de otras nacionalidades. Pero los mexicanos tenemos como que nuestras reservas con las promesas. Nos han prometido tantas cosas, un sistema de salud como el de Noruega o el de Canadá. Nos prometieron seguridad. Nos prometieron educación de primera. Nos prometieron que el ejército iba a regresar a los cuarteles. Nos prometieron una economía sana y pujante. Y nos han prometido tantas y tantas y tantas cosas y no nos han cumplido. Y la pregunta es, ¿por qué habríamos de confiar en estas promesas? Porque el que las hace es Dios. Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios tiene planes de bien para ti, para tu vida. Y ahí empezamos bien. Después, Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Dios cumplirá sus promesas. Primera de Tesalonicenses 5:24, Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llamó es fiel. Esas 7,700 y tantas promesas que Dios tiene, las va a cumplir, porque Dios es fiel, porque el que las hizo va a hacer que suceda. Y segunda de Pedro 1:4 dice, y debido a su gloria y excelencia de Dios,
nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Entonces, Dios nos ha hecho promesas y esas promesas nos hacen movernos en un ámbito espiritual de recursos ilimitados. Entonces, ejercita tu fe sobre promesas y sobre quién hizo esas promesas, ¿sí? Entonces, cuando tengas dificultades, número uno, acuérdate de lo que Dios hizo. No está mal sentirse mal, es normal, es humano, pero cuando vengan esos momentos, esos ataques, acuérdate de lo que Dios ya hizo, número uno. Número dos, acuérdate que tienes una nueva identidad en Dios, que eres una nueva criatura, que eres merecedor de su ayuda, que Dios quiere y que puede ayudarte. Número tres, que tienes recursos sobrenaturales ilimitados, más allá de lo que puedes ver, tocar, palpar, más allá de tu plan B. Número cuatro, tenemos promesas y sobre todo alguien que las hizo, que es fiel. Y por último, ejercita tu fe sobre la gracia. Gracia es charis. Charis es un regalo, una influencia divina, es un regalo inmerecido. No necesitas hacer nada. No te cuestiones tu identidad y decir, me pasa esto porque me equivoqué, porque hice aquello. No, la gracia de Dios está sobre tu vida. La gracia de Dios te inunda, te alimenta, te alienta y no tienes y no puedes hacer nada para ganártela. Es un regalo que Dios ya te ha hecho. Entonces, Jacob se dio cuenta que ya no era Jacob, que ahora ya era Israel, que Dios había tenido misericordia y que él había hallado gracia delante de Dios. Y a partir de aquí, él empezó a construir su fe. Y él empezó a construir su relación con Dios. Y él pudo ver cumplidas esas promesas porque confió en Dios. Entonces, hay muchos otros ejemplos de fe. Esos son los ejemplos que Dios me dio a mi vida. Es un ejemplo de Jacob, de cómo él fortaleció su fe. Doy gracias a Dios, ya después de todo, doy gracias a Dios que me hizo pasar por eso, porque me dio una revelación nueva para mi vida, de que necesito ejercitar mi fe. No depende de mis fuerzas, no depende de mi plan B. Y quizás esta experiencia también puede servir para tu vida. No sé qué momento estés pasando. A lo mejor ya se te acabó el plan B, el C, el D y hasta el Z y ya no encuentras respuesta. Confía en Dios, pero no confiar como resignado de haz lo que quieras, sino confía como creyendo que puede, pero sobre todo que quiere hacerlo. Y Dios va a hacer. Dios quiere que confíes en Él. Y si estás pasando por una prueba es porque Él quiere que salgas robustecido, ejercitado. Yo estoy seguro que nuestro amigo que empezó a cargar la mitad de lo que cargaba hace 3 años va a terminar cargando el mismo peso y más. ¿Por qué? Porque se va a empezar a ejercitar de nuevo, porque va a empezar a vivir esa rutina de ejercicio. Y Dios es bueno porque nos habla en un lenguaje que podemos entender. Jesús hablaba a través de parábolas, a través de imágenes, y Dios nos sigue hablando de esa misma manera. Y algo tan simple, tan sencillo como es ir al gimnasio y ejercitarse e ir creciendo y fortaleciendo, eso sirvió a mi vida. Le doy gracias a Dios por la vida de esta persona, porque hizo un milagro en su vida y porque lo está haciendo, pero porque sirvió para fortalecer mi fe y me hizo entender que la fe es algo que se tiene que ejercitar todos los días, no nada más cuando tenemos problemas, no nada más cuando lo necesitamos, sino día con día tenemos que ejercitar nuestra fe. Espero que estos 5 puntos les hayan servido. Les invito a que hagamos una oración, que traigamos a memoria todos esos momentos en los que nuestra fe flaqueó, en que nos sentimos sin esperanza, en los que nos sentimos tristes, en los que nos sentimos solos, pero también trae a memoria todo aquello que Dios ya hizo por ti, por tu familia, las veces en que te libró de un peligro inminente, las veces en cuanto ya no tenías para dónde hacerte y Él te rescató, las veces cuando sentías que perdías a alguien y Dios te lo devolvió, las veces cuando pensabas que tu vida ya no tenía sentido, no tenía remedio y Dios te sacó de allí. El salmista David decía: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía y no olvides ninguno de sus beneficios.
Fortalece tu fe con estos 5 puntos. Hay más. Te invito a que los busques, pero por lo pronto reflexiona en estos 5 puntos. Fortalece tu fe. La fe debe de estar siempre lista, siempre a la mano, para cuando llegue ese momento estés fuerte y no te duela atravesar por esa situación. Padre.